Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, estamos agradecidos esta mañana. Gracias por darnos esta oportunidad hoy de estar en tu casa. Queremos rendir nuestras vidas esta mañana, bajarnos a ti, Señor. Rendimos nuestras vidas, todo lo que somos, lo que sabemos, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros corazones, las estructuras de nuestros pensamientos, todos están en tus manos. Tú eres poderoso para transformar todo lo que tocas. Te damos la gloria esta mañana. De ti dependemos. A ti servimos. Somos tuyos, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Nos ha perdonado en Cristo. Aleluya. Nos ha perdonado en Cristo. Nos ha restaurado en Cristo. Y nos ha dado razón de vivir. Tú eres el que le da sentido a nuestras vidas. Te damos la gloria esta mañana. Te reconocemos como Señor, como nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias el día de hoy, porque eres capaz de transformar todo lo que necesita transformación, de sanar lo que necesita sanidad, de fortalecer lo que está débil. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Gracias, Señor, porque lo hace. Levanta al caído, aquellos que están acorralados, que están bajo presión, que tienen temores, que tienen miedo en esta mañana. Nuestra esperanza está en ti confiamos, de ti dependemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, declaramos liberación esta mañana. Sanidad en esta mañana, fortaleza. Tú eres quien cambia nuestra cosmovisión, quien libera nuestros intelectos, quien transforma nuestras mentalidades, quien establece tu orden en nuestras vidas. Eres tú, oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En ti está nuestra esperanza. Todo lo que ha venido para atormentarnos, para entristecernos, para generar miedo, temores, en el nombre de Jesús lo entregamos. Toda incertidumbre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, nos ha regalado este día para que lo vivamos en ti, que lo vivamos a plenitud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te queremos entregar nuestras distracciones esta mañana. Todo aquello que nos distrae de ti, que nos distrae del matrimonio, que nos distrae de la familia, que nos distrae de las responsabilidades y los compromisos. En el nombre de Jesús, entregamos ahora nuestras distracciones. En el nombre de Jesús, tú tienes poder para cambiar la circunstancia. Obra en esta mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo miedo, todo temor, toda incertidumbre lo entregamos hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, levántese, Jehová. Se han esparcido mis enemigos, establece la palabra. Levántese, Jehová. Se han esparcido mis enemigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el
poder de la sangre de Cristo. Todo lo que se levanta contra ti, delante de ti caerá. Establece la palabra. Por un camino vienen, por 7 huyen. Todo espíritu de hechicería es inoperante. Toda maldición es inoperante. Todo ataque por la sangre de Cristo declaramos inoperante. Tus hijos le pertenecen a Jehová. Son herencia de Jehová. Oh, hay cobertura sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus padres, sobre tus hermanos. En el nombre de Jesús, el Señor es el que transforma. Él es el que se revela en el nombre de Jesús a nuestra familia. Él es el que transforma. A Él damos la gloria esta mañana. A Él damos la gloria esta mañana. A Él damos la gloria. Al Señor damos la gloria esta mañana. Él es que te muda en otra mujer, en otro hombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, el Señor nos ha dicho que Él es nuestro ayudador y que no temeremos lo que pueda hacer del hombre. Él es nuestro ayudador. De Él viene nuestro socorro. Él es quien nos sustenta. Jehová es nuestro sustento. A Él damos la gloria. Aleluya. De Él dependemos. Nuestra esperanza es Él. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda tristeza, toda angustia esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe, se pudre el yugo a causa de la unción del Espíritu Santo. Se rompe en el nombre de Jesús todo aquello que quiere impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, 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 por el poder de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque muestras tu gloria, porque estableces tu orden. Gracias esta mañana. Gracias, Señor, 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 gracias por lo que está haciendo, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que hará, por lo que hará, gracias por lo que hará. Aleluya, aleluya, aleluya. De ti viene la vida, tú eres quien da vida. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Gracias porque lo haces. Eres poderoso para obrar. Da respuesta en esta mañana. Da respuesta en esta mañana. Llévate toda queja, Señor, en el nombre de Jesús, y da respuesta. Pon una alabanza de agradecimiento, Señor, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Tú no desamparas a tus hijos. Tus hijos no están desamparados. Tú eres un padre responsable. Eres poderoso para guardar, para cuidar. Gracias. 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 Aleluya. 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 Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Él es grande, hacedor de maravillas, hacedor de proezas. Respuesta de Dios en el nombre de Jesús. Respuesta de Dios en el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Gracias por tu paz. Hay paz. Hay paz. Oh, tus hijos tienen paz. Tenemos paz. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es mi esperanza. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Hoy quiero compartir la escritura para entrar en la predicación de hoy. Hoy hablamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Es una predicación
que corresponde a la serie de la obra del Espíritu Santo en la gracia, y hoy queremos introducir esa predicación. Tendremos varias entregas con este concepto de aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Nuestro Dios es poderoso y está pendiente de las mínimas cosas que pasan entre nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Nos quedamos la semana anterior hablando de aprender a escuchar la voz de Cristo, porque sus ovejas saben escuchar su voz. Le escuchan muy bien. Así que quiero compartir la escritura en la mañana de hoy en Jueces capítulo 6, en el libro de los Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 36. Dice el texto en el nombre de Jesús. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Muy amable. Gracias. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nos está hablando Dios a nosotros de diferentes maneras y no podemos darnos cuenta que Él nos está hablando? Los expertos plantean que para poder descubrir la voluntad de Dios, necesitamos seguir a Dios. Lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Hacia dónde Dios te está dirigiendo? ¿Qué Dios está haciendo? Y tú sigue lo que Dios está haciendo y va a descubrir hacia dónde Él te está llevando. Y hay una expresión muy interesante que le dice el Señor a Pedro, y le dice: Pedro, antes tú te ceñías, pero ahora no te vas a ceñir tú, sino que tú vas a ser como el viento, que no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Lo que le está diciendo a Pedro es que ahora quien lo va a ceñir a él es el Espíritu Santo. Quien lo va a ceñir a él es el Señor, y que tiene que dejarse guiar. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Y cuando entramos en una relación de confianza, podemos escuchar con facilidad su voz, diferenciar su voz entre otras voces, y también tendremos la oportunidad de descubrir cuál es su voluntad. Porque de eso tenemos seguridad, que es viable. La voz de Dios puede ser confrontativa o puede ser de paz, dependiendo la circunstancia. Escuchar la voz de Dios puede ser para confrontar o puede ser de paz. Aun cuando algunos dicen: porque los predicadores solo dan palabras de bendición, y yo sé cómo está viviendo fulano, y yo pensé que le iban a decir algo, de que Dios lo iba a corregir, pero no lo corrigió. Eso es posible. Es posible que el predicador no le revelaran la situación del hermano o de la hermana, sino que le revelaran hacia dónde Dios lo va a llevar en el futuro. Eso es posible. Ahora, Dios, cuando nos habla, puede ser para confrontarnos, puede ser para corregirnos, o puede ser también una palabra de paz. ¿Okay? No siempre es corrección. Puede variar. La voz de Dios será de paz cuando estamos
en medio de ansiedad, de una situación de emergencia, cuando tenemos peticiones, cuando nos está llamando a alguna tarea específica, hay un llamado de paz. Hay una situación, una crisis, una cosa que no sabemos cómo resolverla y entonces sentimos que el Espíritu de Dios nos está hablando y nos está guiando a hacer aquella cosa que Dios ha determinado y damos el paso. Eso es de paz. En medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, cuando estamos ansiosos. Hay gente que cuando están ansiosos se comen las uñas, pero hay algunos que hasta los dientes se le cuartean. O sea, pasan muchas cosas. Le altera el famoso acné, o espinillas. O sea, diferentes situaciones se dan y estamos como a veces desesperados. Y entonces ahí la voz de Dios como que estamos en dolor, hay momentos de dolor, que perdemos algún familiar, que no estábamos como esperando esa noticia, esa información. Y uno dice, ¿ahora qué hago, Señor? ¿Cómo serán las cosas? El Señor nos habla, nos da una palabra que produce paz. Cuando nos está llamando a cumplir algunas tareas en el ministerio, da paz. Eso hace que nos involucremos libremente en lo que Dios nos está llamando. Porque el Espíritu de Dios nos está hablando y tenemos seguridad de lo que nos está diciendo, pero eso nos da paz. En cambio, la voz de Dios puede ser para confrontarnos cuando estamos en una condición de rebeldía o de pecado. De ahí es que cuando Adán escucha la voz de Dios, después de haber pecado, ya no era lo mismo para él. Cuando él tenía una relación de confianza con Dios y escuchaba la voz de Dios, él se ponía contento, se ponía alegre, salía a hablar con Dios, a reunirse. Pero cuando ya él estaba en una condición de rebeldía y de pecado, cuando escuchó la voz de Dios se asustó y se mandó corriendo a esconderse. Él sabía que no le podía correr a Dios y que no se podía esconder de Dios, pero la crisis que estaba viviendo era tan fuerte que lo cegó. Espiritualmente se cegó y no podía entender aquello que ya él sabía, como que estaba en un espacio muerto y no pudo reaccionar. Y entonces corrió. ¿Por qué? Porque él sabía que su condición no era buena por causa del pecado. Y entonces andaba corriéndole a Dios. Dios lo estaba llamando para confrontarlo y él lo sabía. Y nosotros lo sabemos cuando Dios nos está hablando para confrontarnos. Cuando Dios nos está llamando y su voz la estamos escuchando porque quiere corregir áreas de nosotros que no están bien. Eso es lo más interesante, es que nosotros somos conscientes de nuestra propia vida, de las cosas que han pasado, de las que estamos viviendo. Somos conscientes de ellas. Y la voz de Dios también viene para eso. Por eso llamó a Adán. Adán quiso que la tierra se abra, y creo que es una expresión que le he escuchado de algunas personas cuando están en una condición de vergüenza, cuando lo avergüenzan en público, uno dice, tierra, ábrete. O sea, lo que quiere decir es como yo quisiera desaparecer, que nadie me vea ni escuche lo que me están diciendo o la situación que me están permitiendo vivir. Eso ocurre, uno quisiera como desaparecer. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Y ahora Dios se aparece. Entró Adán en esa crisis, ustedes saben que la misma situación, esa condición lo llevó a estar avergonzado, no solamente con él mismo, sino también con el Señor. Y Dios también nos habla para corregirnos. Y tenemos que señalar que cuando Él nos llama para corregirnos, debemos agradecerle eso. Porque si no nos corrigiera, mire, ¿usted cree que pasaría? ¿Dónde estaríamos? Él nos corrige también. El Espíritu Santo se encargará de convencernos, de guiarnos a la voluntad de Dios y nos guiará para que establezcamos la diferencia entre la voz de Dios y aquello que no es voz de Dios. Usted tiene que poder percibir, y creo que esto lo hablamos, por la unción del Santo, del Espíritu Santo que permanece en nosotros, nos hace sentir definidamente qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios.
¿Qué cosa es buena? La diga quien la diga, si esa palabra no va con lo que yo he creído, con los principios del reino de Dios, el Espíritu Santo me va a hacer entender eso. Y va a generar en mí confianza cuando yo escuche la voz de Dios. Y cuando escuche alguna voz que viene en nombre de Dios, pero que no es, entonces lo bloquearé. Tendré que bloquearlo. Por eso es interesante que nosotros aprendamos a escuchar detenidamente. Aprendamos a escuchar y aprendamos a discernir, a evaluar cosas. Casi siempre yo tengo un ligero retraso a la hora de decir amén. Porque cuando alguien me pide que diga amén, yo estoy evaluando si lo que él dijo es así para luego decir amén. Y yo me tomo como un tiempo analizando lo que es lógico, a lo que voy a decir amén, a lo que está ligado con la fe, a lo que tiene que ver con los principios, si estoy de acuerdo con eso que está planteando. Y entonces ese ejercicio de estar de acuerdo 100%, uno le toma un tiempo de ir a la palabra en la mente, venir de allá para acá, analizar esto y comparar y decir, pero esto no me cuadra. Y entonces eso genera una crisis en la gente que a veces están cerca de nosotros, que nos demandan un amén rápido. Y no es fácil. Cuando uno quiere analizar lo que ha escuchado, eso se toma un tiempo. No es lo mismo lo que yo digo que el ejercicio mental que debe hacer una persona para poder entender lo que yo estoy diciendo, compararlo rápidamente con la escritura que ya está en él y buscar esa paz que da el Espíritu Santo frente a eso que no estoy entendiendo. Y entonces la iglesia entra en esa dinámica que la gente dice amén y no sabe qué está diciendo amén. Y entonces si somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos guiará a la verdad, a todo lo que es verdad, a todo lo que tiene que ver con los principios del reino, a lo que es correcto. Y a veces no dejamos que el Espíritu de Dios nos ayude al ejercicio, porque hay cosas a las que decimos amén que no cuadran. Y hay cosas que podemos decir amén porque es verdad, pero yo no debo decir amén porque no se da en mí. Y lo que no se está dando en mí, y yo digo amén, entonces está bajo mentira. Una cosa es la verdad, como la tautología, es la verdad y no admite ninguna discusión ni análisis porque es verdad absoluta a la que yo debo decir amén. Pero una cosa es lo que yo estoy viviendo y lo que se me está demandando, que cuando yo digo amén yo estoy diciendo que lo estoy viviendo y no necesariamente es así. El Espíritu de Dios nos guiará para entender esas cosas que en un momento no son fáciles de discernir ni de comprenderla. Porque el Espíritu de Dios es quien nos habla, quien habla a la iglesia y guía a Cristo. Y como es el Espíritu Santo que hace el trabajo, Él nos guiará para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. A veces no podemos escuchar la voz de Dios porque no hemos aprendido a escuchar. Creo que aquí esto es interesante. Aprendamos a escuchar. Detengámonos y escuchemos. Y cuando usted escucha, usted razona. Si aprendes a escuchar, va a resolver cosas, va a asistir personas, inclusive hay funciones y hay responsabilidades gerenciales y de dirección que la gente tiene que aprender a escuchar. Para crecer en la vida hay que aprender a escuchar. Si usted no aprende a escuchar, posiblemente por eso usted no ha ocupado la gerencia que está disponible. Porque tiene que detenerse a escuchar. Entonces, para escuchar la voz de Dios, también tenemos que saber que hay voces que no son la de Dios. Y tenemos que aprender a establecer diferencia. Por eso Jesús habla con confianza. Cuando habla en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, él hace una analogía interesante acerca del pastor de las ovejas, y él presenta dos modelos de pastores de ovejas. Presenta el modelo del pastor que pastorea sus propias ovejas y presenta el modelo del pastor que pastorea unas ovejas que no son de él. De ahí es que él utiliza un punto importante y él habla del asalariado. Y lo que él plantea en la vida real es así y tiene lógica.
El asalariado es aquel que no es el dueño de las ovejas, sino que le pagan para cuidarlas. Cuando el asalariado que le están pagando para que cuide unas ovejas que no son de él, y él ve un lobo que viene a comerse las ovejas, ¿qué hace el asalariado? Que se manda corriendo, porque tiene que cuidar su vida. Este negocio no es mío. Y usted sabe todos los gritos que hace la gente cuando es empleado. Usted conoce todo lo que dice. Esta empresa progresa, yo no progreso. Si hay que irse para otro sitio, no se va. Además, yo estoy aquí porque no he encontrado para dónde irme. Y entonces todo ese murmullo natural. Entonces él se está refiriendo a ese que es asalariado, que no le duele apagar las luces cuando se va del trabajo porque él no paga energía eléctrica. Le da igual que la computadora se queme y que compren otra, porque él no compra, ella no compra computadora y cae en la inconsciencia. Ve algo que no está bien y lo hace, lo pone donde debe estar, y hay cosas que están mal y no las ve, porque ese no es un negocio, no las ve, sino que mira para otro lado. Y entonces ese concepto Jesús lo utiliza y dice que él, en cambio, él pastorea unas ovejas que le pertenecen a él. Y por eso que él dice que él da su vida por las ovejas, y él está tratando de explicar un principio que se da, que David no los explicó. Y David le dice al rey Saúl: cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre y viene alguna fiera, viene un lobo, viene un oso, viene un animal feroz, yo me enfrento a ese animal y lo destruyo. Porque él estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y esas ovejas eran de él y él veía por eso. Y entonces él era capaz de dar su vida, pero no se mandaba corriendo. Y entonces Jesús está comparando de cómo él se iba a enfrentar a la muerte, el fin de la vida física, de la vida en la tierra, enfrentarse a una realidad para salvar a la humanidad. Por eso en el capítulo 10 él hace esta analogía muy interesante que alguna gente pudieran sacar de contexto o hacer algún comentario. Sin embargo, él está planteando una realidad que se vive en el mundo. Y él le dice, entre todas aquellas cosas que le dice al pueblo de Israel, él también le dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, le dice. Punto importante. Cuando el Señor le dice eso al pueblo de Israel, le dice eso a sus discípulos, él le está hablando de mí. Le está hablando de mí ahí. Y le está diciendo: yo tengo unas ovejas que no son descendientes directos de Abraham, que no son descendientes de Isaac y de Jacob, le dice. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Punto importante. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él le está diciendo: hay unas ovejas que no pertenecen a este redil, no son judíos, no son descendientes de Abraham, no son descendientes de la tribu de Judá. Y ahí usted le puede poner gentiles, que somos nosotros, y vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucha la voz de Dios una persona? ¿Le va a hablar Dios directamente? Eso es posible, pero Dios también tiene diferentes formas de hablarnos. Y Él nos habla de diversas maneras a sus hijos. En el capítulo 10, todo ese capítulo, Juan está registrando todo un discurso acerca de las ovejas, del pastor. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Ese es el 25 del 10. Pero vosotros no creéis porque no soy mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz.
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Oyen mi voz. Dice, y yo la conozco, o sea, tienen una relación de conocimiento. Y lo normal era que varios pastores se juntaran en una comunidad, moviendo las ovejas a pasto fresco o a agua de reposo, y que se juntaran varios pastores. Imagínense usted, varios pastores que movieron sus ovejas para tomar agua y que se juntaron, todas esas ovejas se juntan tomando agua o pastando. ¿Qué usted cree que podía pasar? ¿Cómo se separaban esas ovejas para yo separar la que estoy pastoreando y el otro, cada uno, esas ovejas? Entonces esas ovejas tenían una relación cercana con el pastor y conocían su voz. Y un pastor, uno de ellos se paraba en un sitio y decía, atiende ahora. ¡Oh! Y todas las ovejas venían, las que eran de él, y se juntaban con él. Entonces Jesús está refiriéndose exactamente a eso. ¿Escucha usted la voz de Dios? Entonces, sus ovejas van a escuchar su voz y tienen una relación con él porque lo conocen. Y usted dice, pero está hablando de animales, está comparando los creyentes con ovejas. ¿Y cómo una oveja tenía? Sí, la oveja conocía a su pastor. Y entonces Jesús dice que hay una relación cercana de conocimiento mutuo y que también conoce su voz. Sabe escuchar la voz de Dios. Porque en esta analogía también él habla acerca del enemigo. Y entonces aquí es interesante porque el enemigo también habla. Y nos habla cosas que queremos escuchar y nos da respuesta no conforme a la voluntad de Dios para resolver situaciones que tenemos. Y entonces, para poder estar en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque si no, podemos meternos en una situación. Y dice, entonces se le enseña acerca del enemigo y se refiere a la fiera, al animal salvaje que depredaba las ovejas, desde el lobo hasta el león. Y entonces él plantea que solamente vienen a cumplir 3 propósitos. Vienen a matar, vienen a robar y vienen a destruir. Porque la oveja que quiere llevarse, se la roba porque no es de él, no le pertenece. La mata porque se va a alimentar. Y viene a destruir porque va a hacer desaparecer el rebaño. Y entonces Jesús se está refiriendo a él. Y él de alguna manera va a utilizar, va a imitar, porque, y eso es un momento importante. Es bueno que ustedes, yo sé que lo saben, ¿no? Que lo diga hoy, es la palabra, que Satanás se encarga de imitar a Dios. Por eso es que hay una analogía acerca del lobo que se disfraza de oveja, se hace pasar por ovejas, pero que no es, porque ese es su trabajo. Es simular una situación que no es verdad, que no existe. Es camuflajearse, es imitar la voz de Dios para cuando nosotros la escuchemos estemos confundidos. Y no podamos entonces hacer aquello que le corresponde a Dios. Pero si desarrollamos una relación cercana, vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y esto nos dará paz. Aleluya. Y tendremos seguridad de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros encontramos varias expresiones que tienen que ver con la voz de Dios. Inclusive hay ocasiones donde Dios le habla a los inconversos. El concepto inconverso es no convertido y se refiere a la conversión, no es a la expresión de aceptar a Cristo como Salvador, sino a aquel que es transformado por el Espíritu de Dios. Y entonces el no converso puede estar también en la iglesia. Entonces el no convertido es aquel que no es transformado. Puede estar en la iglesia o puede estar fuera de la iglesia. Dios también le habla a las personas
que no han sido transformados por el Espíritu de Dios. Porque Dios es universal, no particular. Y ese punto es sumamente importante. Y tenemos que tener claro esto. Dios no me habla solamente a mí. Dios también le habla a ustedes. Y Dios también le habla al inconverso. ¿Qué? Sí, porque Dios es universal. Y hay con gente que tiene propósito y le va a hablar. Y hay gente que se resisten que también le va a hablar porque Dios le habla a sus criaturas. Y de esto tenemos que estar claros. Ahora, en el libro de los jueces nos encontramos a un juez conocido como Gedeón, que debía salvar al pueblo de Israel o protegerlo, es la palabra, enfrentar al enemigo, a los madianitas, a los descendientes de Madián, tenía que enfrentarlo. Y Dios lo llamó a él y él escuchó la voz de Dios. Pero Gedeón no tenía suficiente fe como para poder entender lo que Dios le estaba diciendo y no pudo diferenciar. Y solo si usted ha sido transformado por él. Ahora, dice la Escritura en el 6:36, y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Él escuchó la voz de Dios, pero no estaba seguro. Dudaba de que sea la voz de Dios. Y este punto es importante. La voz de Dios, cuando nosotros la escuchamos, tenemos que diferenciar, esa es la voz de Dios, y debemos accionar en función de lo que Dios está diciendo. Yo en ningún momento he dicho que sea pecado poner una prueba, poner una demostración de algo, pero Jesús está diciendo que los griegos era lo que estaban pidiendo demostración y que los judíos estaban pidiendo señales. Y de alguna manera los hijos de Dios no tenemos la necesidad de poner señales porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos ha dado seguridad de la relación que tenemos con Él. Gedeón le dice, yo quiero que me pruebes que eres tú. Exactamente, no conocía la voz de Dios y estaba tratando de probar. Y le dice, yo quiero hacer una prueba y es que quiero poner fuera pedazo de lana y yo quiero que todo esté seco, pero que la lana esté llena del rocío. Se levantó temprano y cuando fue encontró el vellón y lo exprimió y dice que salió un tazón de agua. La lana sí guarda agua. Al menos esa lana guardó mucha agua, pero no fue suficiente para él. Y entonces viene con la siguiente prueba y le dice entonces al Señor que no se enoje con él, sino que le dé otro chance para él poner otra prueba. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, que el rocío esté esparcido sobre la tierra, pero que el vellón quede seco. Ahora lo puso al revés. Y cuando se levanta, igual. ¿Y sabe qué? Y él siguió igual. Porque las señales muchas veces no nos convencen. Yo quisiera que el cielo se abra para ver. Y esos momentos de crisis que decimos, no, yo no quiero que me mande a decir nada con nadie. Yo quiero verte a ti y que tú me digas, ver tu rostro y que tú me digas lo que es para yo poderlo hacer. Le están diciendo a Dios, mátame, llévame contigo. Eso es lo que dice la Escritura, que nadie puede ver el rostro de Dios y vivirá. Y le están diciendo a Dios, yo prefiero morirme para ver tu rostro. Cuando te den la respuesta ya tú no vas a estar aquí. Ahora, si eres tan inteligente como Isaías, te va a dar cuenta que Isaías dice, pues yo me morí, yo estoy viendo a Dios. Léalo en el capítulo 6, se le está diciendo eso. Soy hombre muerto. Pero me morí y no me di cuenta. Yo estoy viendo a Dios. Comenzó el corazón a latirle a millón.
porque él estaba consciente como hijo de Dios que el que veía a Dios finiquitó. Y entonces cuando él ve eso dice, ay, me morí, soy hombre muerto. Estoy viendo a Jehová. No me dejaron organizar mi casa. ¿Okay? Esa es su experiencia. Entonces usted cuando le está pidiendo a Dios que necesita ver su rostro para que Él le mueva la cara, usted le está diciendo que le dé un chance para usted subir. Y no es malo morirse, pero no es bueno pedir la muerte. Aleluya. Alguien dice, me di a entender, espero que sí. Si no, cáigame atrás. Dice, probaré otra vez, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios, así solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. ¿Y qué pasó con Gedeón? Siguió igual. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con él? Porque no conocía la voz de Dios. Y estaba poniendo pruebas, pero al final no se convencían. Yo quisiera que pase tal cosa. Y cuando eso pasa, igual. El Señor nos está diciendo que ayudemos a alguien que tiene necesidad. Y le decimos al Señor, bueno, si tú quieres que yo haga eso, que pase tal cosa, que se vaya la luz. Y cuando la luz se va, decimos, era que se iba a ir la luz. Déjame poner otra cosa. Ahora, ¿cómo sabemos que Gedeón siguió igual? Porque Dios tuvo que llevarlo a él al campamento enemigo y escuchar a alguien en el campamento enemigo interpretando un sueño. Oiga. Aquí Dios está hablando al inconverso. Sígalo paso. Dios le está hablando al inconverso. Dios le está hablando al que no le pertenece, al que no es de su pueblo. Y le habló mediante un sueño. Y un intérprete de sueño le dijo, eso es que Gedeón, hijo de Joás, va a destruir este campamento. Eso que tuviste fue tal cosa. Y él lo escucha. Y él hizo más caso cuando escuchó la voz del impío que cuando escuchó a Dios. Sí, a veces Dios nos está diciendo, ten cuidado con tal cosa. Y no hacemos caso. Y cuando escuchamos que alguien dice, a fulana le vamos a hacer tal cosa, dice, ay, Dios mío. Y se mandan corriendo. Y la iglesia es así. El pastor le da una palabra y le dice por dónde tienen que andar. Y cuando viene alguien de la calle, ay, me habló Dios, porque me dijo lo mismo. Eso significa que no hemos creído. Cuando Dios tiene que decirme 3 veces lo mismo, significa que soy incrédulo. Ahora, Él me lo va a decir las veces que sea necesario porque lo necesito. Y Él quiere trabajar conmigo. Pero yo debo aprender a conocer la voz de Dios para no tener que forzar a Dios, ni atacar a Dios, ni dudar de Él, sino aceptar lo que Él me está diciendo. Cuando aprendamos a conocer su voz, entonces todo será diferente. Si conoces a Dios, conocerás su voz. Si tienes una relación cercana con Él, podrás interpretar lo que Él está diciendo. Porque Dios va a hablar un lenguaje común contigo. La voz del enemigo puede disfrazarse, pero nunca será igual a la voz de Dios y no da paz. Lo que ocurre es que a veces estamos tan rápido, muy rápido andamos y no damos chances. No se pierde en eso. El hecho de que alguien le hable, que Dios le hable a un impío no significa que el impío está salvo. No. La salvación es por Cristo, hay que recibir a Cristo, hay que ser transformado por el Espíritu Santo. Así que porque alguien te dé una palabra de Dios no quiere decir que te salvo. Porque dé una palabra, porque no necesariamente no se traduce ser salvo por el hecho de que Dios le hable a alguien. Ahora Dios sí le habla a sus hijos y eso es sumamente importante porque tú no puedes subestimar. Y a veces los líderes de las congregaciones están subestimando a la gente. Dios está hablando a la gente de la misma manera que nos habla a nosotros. Y le puede hablar al inconverso que le vamos a predicar, también le habla, porque Dios sabe cómo hace sus cosas y su diseño, y a Él sea la gloria. Y le habla porque tiene propósito, y le habla porque quiere llamarlo la atención acerca de su rebeldía y acerca de las consecuencias que vienen por la rebeldía. Así que cuando una gente que no es cristiano
en tu trabajo, en algún sitio, se acerque a ti para decirte que Dios le está hablando, escúchalo. Escúchala, siéntate. Que posiblemente sea así. Y aprovecha esa coyuntura para hablarle de Dios y que pueda recibir al Señor como su Salvador. Eso es posible. En número 22, 27, el texto sagrado dice lo siguiente. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó bajo Balaán. Y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Diga bien, Dios hablando a través de un animal. A ese nivel llegó Balaán en su terquedad. ¿Quién le está hablando? Dios, pero le está hablando directamente. Lo pudo haber hecho, pero lo hizo a través del animal que él estaba montado. La cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna, la ceguera espiritual en que estaba Balaán era tan fuerte que entró en una conversación con el asna. Y te dice, razona, mándate corriendo. Suelta eso. Tú no habías escuchado eso antes. No, él entró en su conversación normal. Le pasó como Eva, que entró en su conversación normal con la serpiente y no pudo deducir que era deducción lógica. Es un animal, no habla. Ella entró en su conversación y la resistió. Y después que terminó la conversación se puso a analizar lo que le dijo y ahí cayó en el gancho. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. O sea que el asna se salvó porque no tenía un arma en su mano. Veía bien por donde ve el asunto. Y el asna dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día de hoy. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Una conversación larga y extendida. Y él dice, pero ¿por qué? Tú tienes que ser más inteligente. Algo está pasando porque esa no es mi costumbre. Y es ciego. Entonces hay gente ciego que no pueden ver lo que Dios está haciendo. Ni pueden ver al que no tiene el Espíritu de Dios. Están ciegos totalmente. Necesitan ser despertados. Así Balaán se levantó por la mañana y enarboló su asna, fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Oiga, ¿por qué fue que le habló el asna? ¿Usted sabe por qué? Porque él iba a un sitio que Dios le dijo que no vaya. Y entonces estaba en rebeldía. ¿Entienden el concepto? Dios le dijo no vaya y él fue. Por eso el asna le habló. Entonces, ¿quién le habló a Balaán? Dios. ¿Le habla Dios a los rebeldes? Sí le habla. Pero le habla para que se arrepientan, para que hagan lo correcto. Le habla para llamarlo la atención y para decirle cuál es la consecuencia si siguen haciendo lo que están haciendo. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Entonces el adversario es el diablo. Pero cuando usted es rebelde a lo que Dios está diciendo, entonces Dios se pone como adversario suyo. Porque usted está del otro lado. Usted está a favor de lo incorrecto, entonces Dios se convierte en su adversario. Entonces el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario. E iba pues él montado sobre el asna con 2 criados. Entonces, por esa razón le habló Dios a él. Iba en rebeldía, iba a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, y entonces el Señor lo llama a la atención. Y en la Escritura tenemos muchísimos casos donde ha llamado la atención de creyentes y de personas y le habla porque quiere que hagan las cosas de manera correcta. Pero también hay inconversos que de alguna manera tienen como preocupación y se le ve el sueño y piensan en Dios, en el futuro, y Dios le habla porque Él quiere hablarle. Y en el libro de Génesis tenemos un caso, que es el faraón.
el rey de Egipto. Y usted se pregunta, ¿puede Dios hablarle a un presidente de una república, de un país del mundo? ¿Le puede hablar a un gobernante? ¿Le puede hablar a un rey? La palabra es sí le puede hablar. Sí le puede hablar. Y no lo subestime. Y dice la Escritura en el Génesis capítulo 41, está describiendo a partir del versículo 1, 3 en adelante, está describiendo una experiencia que tiene el faraón. ¿Era hijo de Dios el faraón? No lo era. ¿Era converso? No lo era. ¿Tenía temor de Dios? No tenía temor de Dios. ¿Por qué Dios quiso hablarle? A mí no me pregunte eso, que no tengo la respuesta. Yo puedo hacer conjetura o un análisis. Pero Dios le habló porque Él quiso hacerlo. Y el análisis que puedo hacer es porque tenía propósito con el pueblo de Israel y tenía que llevarlo a Egipto. Y la manera, la técnica para llevarlo era que vivieran esta crisis. Porque así podían entrar. Y para dar la oportunidad a José, conforme a la promesa que ya se había dado, la palabra que se había decretado en favor de José, y lo que José había soñado, había visto y había vivido, se tenía que cumplir para que él proteja los descendientes de su padre que fueran a Egipto, para que luego salieran y tengan experiencia con Dios. Todas esas conjeturas las podemos hacer. O sea, el diseño de Dios es un diseño, pero él era inconverso. Así que Dios le puede hablar a la vecina, Dios le puede hablar a la compañera de estudio, Dios le puede hablar al hermanito, a la hermanita que tiene 100 años y no avanza. Dios puede hablarle. Y eso no quiere decir que esté bien. Porque Dios habla. Aunque hay gente en la iglesia que creen que Dios es mudo, Dios habla. Y dice que Él no va a hacer cosas sin que revele a sus hijos, los profetas. O sea que todo lo que va a hacer también lo revela y lo que está haciendo. Y porque Él quiere, le dice cosas a uno que uno no tiene que saber necesariamente. Piensa uno y lo hace. Y es tan delicado que hay gente que le han pedido a Dios cosas que cuando Dios ha comenzado a darle, le dicen a Dios, para ahí. Para ahí. Porque han entendido que no están en capacidad de conocer tantas cosas. Este es el texto en Génesis capítulo 41, en el versículo 3, aquí estoy, que tras ella subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el faraón y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas desnudas, abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón. Dios está hablando, porque una de las maneras que Dios habla es por medio de sueño. Ya se lo veremos más adelante. Y Dios está hablando al faraón aquí por medio de un sueño. Ahora el faraón no pudo interpretar lo que él estaba viendo, porque Dios había dado el sueño y quería él mismo dar la interpretación. O sea, Dios le da el sueño, pero él quería hablarle a través de su siervo, y en este caso fue José, que interpretó el sueño del faraón. Y entonces a veces uno se pregunta, pero ¿cómo que yo puedo estar en la iglesia 100 años? A mí Dios no me habla, y le habló al faraón allá, un impío. No me pregunte eso a mí, pregúntatelo a ti, porque Dios te está hablando tantas veces, pero no reacciona. Dios te está diciendo tantas veces cómo hacer las cosas. Dios quiere cultivar esa relación contigo para que tú aprendas a desarrollar discernimiento, para que aprenda a escuchar su voz, pero está detenido porque no ha observado la cantidad de veces que te ha dicho algo y ha ocurrido, y después tú dices, yo me lo soñé, yo lo vi, yo lo pensé. Porque tú necesitas desarrollar eso.
Y lo veremos en una de las predicaciones de este tema, que hablamos de los códigos, porque Dios habla con cada persona de manera individual. Ahora tenemos nosotros que interpretar, porque Él quiere que tengamos un código común de comunicación entre Él y tú, entre tú y Él, entre nosotros. Pero sí habla, aún a los inconversos. No le puede hablar a un inconverso tantas cosas y a mí no me dice nada. Él te está hablando, de eso estoy seguro. Ahora, presta atención. Daniel también nos da una enseñanza interesante acerca de cómo Dios habla también a los inconversos. Interesante que veamos esto en esta introducción, porque la iglesia, nosotros hemos vendido a la gente que Dios es solamente de nosotros y que Dios nada más nos habla a nosotros. Nos adueñamos de Dios. La Biblia dice otra cosa. Dios es universal. Y entonces a otro rey le habla. Estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. Y la cabeza de la imagen era de oro fino. De esto no la pasamos nosotros hablando todo el tiempo en escatología. ¿Y de quién estamos hablando? De la revelación que Dios le dio a un inconverso. ¿Alguien está aquí hoy? Oiga, Dios habla. Y la que tiene esposo inconverso, escúchalo. Que cuando viene a ver te está hablando Dios a través de él. Pero que es un impío, cállate. Que Dios puede hablar. Dios lo puede usar. Escúchalo. Y lo va a salvar cuando demos testimonio a la familia de lo que Él ha hecho con nosotros. Y no quiere decir que esté salvo. Pero si Dios le habla a fulano. Sí, es un problema que tenemos los creyentes, que vivimos queriendo comparar. Y si fulano lo hace que está mal, yo lo puedo hacer. Y eso le generó un lío al pueblo de Israel en el desierto por el caso de Moisés, que en vez de sentarse con Moisés y confrontarlo, porque había tomado una mujer que no era de la del pueblo, ellos lo que hicieron fue que si Dios lo usa a él. No, tranquilo. Ellos debieron confrontar a Moisés y decir, Moisés, pero eso no está bien. Y hay un murmullo en el pueblo porque tú tomaste una esposa de una tribu que no era de la descendiente de Israel. Mira cómo tú resuelves eso. Pensaron que le iba a ser fácil por la condición que estaba Moisés sin conversar con él, de querer que Dios lo use. Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y no se pueden usurpar las funciones. Y entonces aquí su aspecto era terrible y la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Yo no voy a interpretar eso hoy, yo solo quiero que lo vean como Dios hablando al inconverso, porque ahí nos tomaríamos 5 años y no le sacamos filo en eso. Sus brazos de plata, su vientre de muslo, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Todo fue destruido. Y él tiene esa gran visión. Dios le da esta revelación. Dios le habla. Y usted me dice, wow, a un inconverso. Pero ahí estaban los hijos de Dios, incluyendo Daniel estaba ahí. Y estaba su equipo que se había preservado. ¿Y qué pasó entonces? Dios quiso que sea al rey que le hablara. Hablarle al rey y que Daniel interprete
el sueño y le diga qué pasó. De la misma manera que está advirtiendo a Faraón acerca de los tiempos, vienen 7 años de hambre, pero antes, esos 7 años de hambre van a ser precedidos de 7 años de abundancia. Y tú necesitas saber cómo administrar esos recursos que están llegando para que cuando venga el tiempo de hambre pueda sostener al pueblo y no fracase y pueda seguir siendo una potencia. Y entonces adiestró José al faraón para administrar y Faraón lo nombró a él. Entonces, en este caso Daniel está interpretando al rey Nabucodonosor lo que iba a pasar en el futuro, de cómo el mundo iba a dar ciertos giros y cómo el control y los gobiernos y los imperios del mundo iban a ir transicionando desde él en adelante. Y le habló hasta del futuro y le habló hasta, oiga, un inconverso, le habló hasta del reino milenial, oiga. Le dijo todo lo que había que decir, todo lo que se podía decir, se lo dijo. Quizá le dijo algo más, porque hay más historias ahí que están plasmadas en esa parte. Voy a concluir la introducción con esa expresión para poder volvernos a ver y compartir otras cosas. Pero Dios habla aún a los inconversos. ¿Qué habla? Imagínese a usted que es su hijo. ¿Qué le va a decir Dios? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Cómo habla Dios? Y aquí quiero cerrar hoy. Dios habla al ser humano desde la creación. Si Dios ha hablado al ser humano desde la creación, ¿por qué yo dudar que Dios habla? ¿Por qué yo tengo que decirle a ustedes Dios me dijo? Porque ustedes deben suponer que Dios me habla. Porque Dios también le habla a ustedes. Yo no tengo que andar diciendo Dios me dijo. Porque si le estoy diciendo que me dijo, antes no me había dicho nada, porque es la primera vez que le digo eso. No es necesario decirle que Dios me dijo, porque se supone que Él habla y que está hablando continuamente. Pero si es la primera vez que te dice, wow, estoy sorprendido, Dios me dijo. Pero ¿cuántas cosas me has dicho? Y a Pablo le dijo tantas cosas y Pablo dijo lo que le dijo que no diga. Me dijo que no le dijera a ustedes lo que yo vi en la visión. Oiga eso. Para consumo personal. Usted se ve en ese plano que el apóstol Pablo se vio, y cuando usted baja pianito y volando bajito, y a usted hay que reunirle gente para usted decirle lo que usted vio. Espérate. No te ponga a hablar de eso, estate quieto. Y él me dijo que no diga lo que vi. Porque lo que él vio era para consumo personal. Y hay muchas cosas que Dios te está diciendo que es para consumo personal tuyo. No para que lo diga. Y ustedes que llaman al hermano, no, que yo me soñé contigo, mira en tu casa, que yo qué. Cuida tu lengua. Y que igual no te dijo a ti que diga eso. Él está trabajando contigo y te está diciendo cosas, apréndetela. Pero no te pongas a hacer rebú con eso. No sea indiscreto, no sea indiscreta. Podemos escuchar su voz, le escuchó Adán antes de pecar y después de pecar. O sea, puede escuchar la voz un pecador, sí, Dios le puede hablar al pecador. Ya saben las razones. También habla por medio de los profetas. Dios levanta profetas y da una palabra en un momento determinado. Dios puede hablar por los profetas, eso está establecido. Y tuvimos una serie acerca del ministerio profético, que le expliqué bien claro. Nos habla por medio de las escrituras. Esas veces que la abrimos y que no era ahí que íbamos a leer y cuando leemos, no, eso no es para mí. Es posible que no sea para ti, pero analiza lo que está diciendo. Porque a muchos de nosotros nos pasó cuando éramos nuevos creyentes, que hacíamos cosas que no sabíamos que la Escritura enseñaba que eran incorrectas. Y cuando lo leemos en la Escritura, entonces comenzamos a corregirnos, porque el Señor nos está hablando a través de la palabra. Aleluya. Y dice, habla de la exhortación,
Y es justamente de enseñar la palabra, del predicador, del que interpreta la profecía, de que exhorta por medio de la escritura, el que da la enseñanza, la revelación escrita. El Señor lo ha dejado para eso, para hablarnos. Pero eso no quiere decir que Él sea mudo. Y por el Espíritu Santo, que dentro de nosotros está, alrededor de nosotros está, y nos guiará al conocimiento de Dios y a la voluntad de Dios. Yo siento como que alguien me está diciendo tal cosa. Si lo que te están diciendo no es malo, porque lo que te están diciendo es levántate y ora por fulana, ora por fulano. O sea, ¿por qué resistir? ¿Te están diciendo algo malo? ¿Te va a pedir el infierno que ore por alguien? Es el Espíritu de Dios que te está hablando. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y te está diciendo que te levantes de la cama, pero que temprano yo quiero dormir el sueñito. Al cabo va a durar mucho tiempo ahí buscándolo y no te va a llegar. Levántate ahora que Dios te está mandando a orar por alguien y se acabó y luego te acuestas. Aleluya. Aleluya. Pero sí, Él va a hablarnos. Él tiene mil y una manera de hacerlo. Básicamente por la Escritura, por el Espíritu Santo que vive en nosotros y podemos escuchar su voz. Ahora, si comienzas a escuchar la voz de Dios, tiene que comenzar a tranquilizarte. Y aquí quiero cerrar hoy con lo que le dice el sacerdote Elí a Samuel, que lo estaba entrenando en el templo para servir en el templo. Y aquí quiero cerrar para que nos volvamos a ver. Cuando volvamos a esta predicación, entonces volvamos ahí y lo analicemos. El sacerdote Elí le dice a Samuel que desarrolle su oído y que aprenda a diferenciar la voz de él como sumo sacerdote y administrador del templo y de las cosas sagradas y la voz de Dios. Tiene que aprender a establecer diferencia. Y le dice el sacerdote Elí, es Dios que te está hablando, y cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, dile que tú estás ahí, que estás dispuesto. Heme aquí, Señor. Y así inició Samuel una relación interesante hasta convertirse en ese gran profeta de Dios. E inició aprendiendo a escuchar la voz de Dios, porque el sacerdote le dijo cómo hacerlo. Ya Dios le estaba hablando, Dios te está hablando, pero necesitas aprender a diferenciar. Él no sabía diferenciar la voz del sacerdote y la voz de Dios. ¿Puedes tú diferenciar la voz de Dios de otras voces? Ahí comenzó todo. Gracias, Señor, este día. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Yo sé que está haciendo cosas extraordinarias entre nosotros y con nosotros a través de tu Espíritu Santo, y que quiere enderezar cosas en nosotros, trabajar áreas en nosotros. Señor, que quiere guiarnos a agua profunda para que nosotros podamos conocerte y experimentar cosas extraordinarias más allá que lo que hemos vivido hasta ahora. Y que tú has estado trabajando y hablándonos, pero no hemos aprendido a diferenciar tu voz y a reaccionar frente a tu voz. En este día te agradecemos porque vamos a hacer una parada y vamos a desarrollar nuestros oídos, agudizar el sentido, la sensibilidad espiritual, el corazón, para entender cuando el Espíritu nos esté guiando y hacer aquello exactamente que es lo que tú quieres que hagamos para ser exitoso, porque hay bendiciones que están siendo retenidas exactamente porque no estamos haciendo lo que tú has determinado que hagamos. Completa tu obra en el nombre de Jesús. Fluya tu gracia en este tiempo. Establécete. Muchas gracias, Señor. Honor y gloria. Aleluya. Hasta pronto. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo
en este momento. Dios te bendiga.